En los últimos años las historias de superhéroes de Marvel y de DC han tomado muchísima fuerza alrededor del mundo. Todos los días fanáticos y más fanáticos aparecen porque han visto las películas, porque han visto las series de televisión y la gente está conociendo más esta historia de los superhéroes. Hace algunos años era un poco difícil o no era tan común acá, hablo de Colombia, de conocer sobre estas historias de los cómics. Por eso, amigos, el día de hoy voy a hacer un unboxing, voy a hablar de la historia de los cómics acá en Colombia, de cómo yo empecé a coleccionar cómics, a leer cómics, y vamos a hablar un poquito de cómo los cómics van a volver a tomar fuerza en este año y todos ustedes van a poder conseguirlos y van a estar al alcance de sus manos. Dicho esto, empecemos este video. Entonces, amigos, empecemos por los orígenes de cómo empecé yo a leer cómics. Antes, en los periódicos, en la parte de atrás, que era lo más importante para mí, que era donde venían los rompecabezas, las sopas de letras, venían unas breves historieticas que ustedes están viendo ahí, unos breves cómics sobre algún personaje de unos cómics realizados hace muchos años, que era como Dick Tracy, Olaf el Amargado, por así decirlo, Popeye y Calvin and Hobbes, y venían ahí todas estas historias y uno todos los domingos como que las leía, algunas traían como su continuación el próximo domingo y uno esperaba hasta la otra semana para poder ver qué pasó en la historia. Así fue como la mayoría de personas acá en Colombia empezaron a leer cómics de esta manera porque era la única forma en que se distribuían. Años después, con la llegada de las revistas de videojuegos, y específicamente hablo de Club Nintendo, que son estas que tengo acá, venían pues estas revistas donde hablaban de los juegos, de cómo tenías que pasar cierto juego, que te daban consejos, etcétera, entrevistas. Acá las están viendo, todavía las conservo porque esto es una reliquia y creo que Club Nintendo ya se acabó, no estoy seguro. El caso fue que en una de estas, amigos, y en muchas ocasiones venían cómics, pero venían en muy mal estado, o sea, habían recorrido toda Latinoamérica porque en Colombia no había una empresa como tal que lo distribuyera, a diferencia de Panini en México y otras que había, que lo distribuían en Latinoamérica o en México y llegaban acá a Colombia muchos años después. Digamos que sacaban una serie de cómics del 95 y llegaban a Colombia en el año 2000, pero no llegaban todos los números. Entonces, amigos, yo me acuerdo que este fue los primeros cómics que yo compré, que yo vi, que me llamó muchísimo la atención, y fue de Batman y Superman, Aventuras, Héroes Mundiales, que fue la primera adaptación oficial en cómic, que esto fue que salió en la serie de Batman, de la antigua, que están viendo ahí el video. All the toys! Santa's been good to you, Lex. He's gotta be kidding. Hay algo que quiero resaltar acá, amigos, que es muy esencial para mí, que es esto. Miren el estado de este cómic. Este cómic, tal y como está, así lo compré, era como si le hubiera caído algo, como si ya hubiera pasado por varios dueños, y lo compré en la época por un precio como de 15,000 pesos, 20,000 pesos, que ahorita serían como 50,000 más o menos, y uno dice, no está como en las condiciones perfectas, pero era una historia que pues me llamó mucho la atención. Batman, Superman unidos, el Joker, Lex Luthor, Harley Quinn, todo eso ahí unidos, y pues es una reliquia que tengo. Pero, amigos, con la llegada de las películas de Marvel al cine como tal, con Iron Man en 2008, con Spider-Man en 2002, todo esto empezó a generar como una fanaticada y las personas empezaron a decir como que vamos a conocer más de los superhéroes, pero ¿dónde consigo más historias? Y lo mejor de todo esto fue que muchas personas decidieron el consejo de comprar cómics. Ahora, en Colombia, debido a que se hizo como tan importante estos superhéroes y a la gente le gustaba mucho, pues algunas empresas como Panamericana decidió traer cómics originales en tapa dura, y les voy a mostrar los que tengo acá, que son estos dos que compré en Panamericana hace como 2 o 3 años, que pues vienen en tapa dura. Es una recopilación. A esto, amigos, se les llama tomo recopilatorio, o volumen 1 o volumen 2, como ustedes quieran llamarlo. Vienen en pasta dura, a diferencia de esto sí es un solo número de cómic que no trae pues la pasta dura, sino blandita. Yo me acuerdo que en Estados Unidos estos, amigos, pues
yo no tenía tanto dinero para comprarlos, pero acá están viendo las fotos de cómo son las tiendas de cómics allá. Se dan cuenta que pues traen juguetes, traen de todo, y algunos de los cómics que yo me quería comprar, que eran de The Walking Dead, no me los vendían porque tenía que ser mayor de edad por la violencia que traía y la sangre y todo eso que traen algunos de esos cómics. Ahora, cuando tuve la oportunidad de estar en México, exactamente un amigo mío, Alexis, que lo saludo, me recomendó un lugar donde se podían conseguir cómics, y efectivamente sí, y conseguí esta versión que ustedes están viendo de Action Comics, que es una reedición original del número 1 de Superman, que todos lo conocemos, que fue icónico, que se realizó en el cine. Ya he hablado de esto antes, y pues ahí ustedes están viendo el detalle. Es una reedición completamente nueva, vienen otras historias, están traducidos al español, lo cual es bastante interesante porque pues la persona lo puede entender de una forma de donde surgió el hombre de acero. Amigos, este es como el que más quiero recalcar de todo esto, y para mí es como el más importante, el que más amo, que es Avengers vs Thanos, y viene toda una recopilación toda completica de las historias más importantes de los Vengadores contra Thanos. Ahí está Marvel el original, Iron Man, mejor dicho, vienen todos los superhéroes ahí, y vienen con estas historias de Thanos, y más que todo como Thanos llegó a la Tierra y cómo los Vengadores se enfrentaron a él. Fue un poco caro, no voy a decir que fue barato, pero como quien dice, esta hermosura vale toda la pena. Miren amigos, yo sé que a veces es como complicado llegar a conseguir estos cómics así, sobre todo algunas ediciones que ya no se hacen antes, pero gracias a Panini, que hace algunos años se tomó en la tarea de decir a las personas: vamos a traer los cómics y vamos a mostrarle a la gente todas las historias más importantes de Marvel Comics. Estoy hablando de Marvel Comics. Vamos a mostrarle todas estas historias a las personas, vamos a mostrarle dónde vienen los superhéroes, cómo es el proceso de dibujo, porque eso es lo más importante amigos. Detrás de un cómic no simplemente está una empresa distribuidora, sino que está una persona que lo dibuja, una persona que escribe la historia, que hace el guión, que hace la trama, y miles de personas que pasan horas trabajando en esto para poder publicar una historia así súper hermosa. Y es que amigos, Marco Lupoin, que es el director de Panini Europa, hace unos años decidió, junto a todo su gran equipo de Panini, decirles como: amigos, es hora de mostrarle a toda la gente de España, de Europa, de Latinoamérica, de que los cómics están vivos, de que las historias simplemente van a estar al alcance de sus manos, y vamos a mostrar las mejores historias de los cómics. Vamos a hacer recopilaciones, así como yo les decía, en tomos, en volúmenes, y vamos a mostrarles las mejores historias de los superhéroes para que simplemente vean las películas y vean de dónde surgen, vayan a leer un cómic y vean de dónde vienen estas historias. Se preguntarán: pero Marlon, ¿cuánto vale eso? ¿Dónde lo consigo? ¿A quién hay que matar para conseguir esto? No tienen que hacer nada de eso, simplemente tienen que ir a un supermercado de cadena o a su kiosco de revistas más cercano y lo van a conseguir así, que este es el promo de lanzamiento, que es el primer número, y por 9.900 pesos pues vas a conseguir una historia. Y acá están viendo la comparación de que en la página de Marvel vale $11, que serían como 36.000 pesos más o menos, y acá lo estás consiguiendo por menos de la mitad del precio, lo cual es muy bueno, a mí me parece. Lo mejor de todo esto amigos, aparte pues de que en la parte de atrás viene, pues ahí ustedes ya lo están mirando, que es toda la promoción como tal de qué números van a salir, las historias, y si ustedes los coleccionan todos pues van a formar esa figurita así súper genial, muy al estilo de los mangas, que en la parte de atrás cuando los reúnes todos tienes una figura así. A mí me llamó mucho la atención y es algo que siempre me ha gustado, que es coleccionar póster y todo eso, pero póster originales que están en muy buena calidad. Es esta maravilla amigos que viene ahí con este cómic, que es un póster de los Vengadores. Me parece súper genial, viene en una calidad muy bacana. Cualquier persona que es fanática, yo creo que ve esto y le da por decorar su cuarto. Yo también ya estoy esperando para mandar a enmarcarlo y mandar a colocarlo en el cuarto, porque me parece súper hermoso, está súper bien el detalle, y es una imagen que es sacada de los cómics, no sé, que la hagan ahí en Pinterest o algo así, sino es sacada de los cómics. Y por detrás pues viene pues toda la dicha información que ya está en el cartelito que estamos ahí viendo. Y pues no sé, me parece súper genial un póster ahí. Mire, Iron Man, Thor, vienen todos ahí, Capitán América. Ahora amigos, y ya para terminar, este es el unboxing que les vengo a hacer del segundo. Así viene,
Este lo conseguí por 16.000 pesos, creo que los siguientes van a llegar por 30.000 o 26.000 pesos, no sube mucho. Y en la página de Marvel, al igualmente ya están viendo la comparativa de que está casi por menos de la mitad del precio. Pues ya como lo vieron, todas estas maravillas van a estar al alcance de sus manos. Ustedes van a empezar a coleccionar sus cómics, pueden tenerlos, pueden tener su propia colección, son de las mejores historias de cómics. Ya para finalizar, amigos, los cómics, al igual que cualquier otro libro, esto es literatura, son historias fantásticas, de personajes fantásticos, pero lo cual llama mucho la atención a las personas, les gusta mucho, a mí me encanta, yo creo que este es como mi pasatiempo y ahora van a estar al alcance de sus manos. Les recomiendo mucho que compren estas historias, no que simplemente se queden con lo que vieron en el cine, sino que conozcan un poco de dónde vienen estos personajes. Ahí traen la historia, traen los bocetos, se cuentan datos curiosos que para mí pues me gusta mucho saber de dónde vienen estos, y van a estar al alcance de sus manos, y ya al igual que yo, ustedes van a poder crear su propia colección de cómics. La idea es motivarlos a ustedes a que pues compren, de que miren, ya poco a poco uno empieza a tener su propia colección. Van a venir otros números como Marvel Iron Man Extremis, que lo vieron en Iron Man 3, de que fue pues basada en ese cómic la película. También viene Pantera Negra, viene Guerra Civil, basada en la película. 70 recopilaciones que van a salir, amigos, entonces ahí tienen cómics para rato y para que disfruten y para que lean. Entonces, ¿qué les pareció el video? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Los motiva a que vayan? Si ya los empezaron a coleccionar, déjenlo en sus comentarios. ¿Cuál es su cómic favorito? Si ya conocen los cómics y ya los leen, ¿cuál fue el primer cómic con el cual ustedes empezaron? Déjenlo en sus comentarios, compartan su video a sus amigos y nos vemos en otro video sobre superhéroes. Hasta luego, personita que se gasta todo su dinero en cómics.